Es un placer estar aquí, rodeado de gente que trabaja con 0-3 años. Somos muchos. Y bueno, yo voy a centrar la conversación en el tema de la promoción de la lectura y en estas edades y la familia como aliado. En principio, como reflexión, partir un poco de que el contexto y la situación actual de lo que llamamos promoción de la lectura, pues está en continuo cambio, y los cambios que se dan actualmente son muy grandes. Tanto en el concepto de lectura, cuando hablamos de lectura, el concepto está cambiando continuamente, pero en los últimos tiempos todo este cambio se nota de manera más sustancial. Y también lo que es el propio contexto, hablando también de lo no formal, porque mi práctica está desarrollada en contextos no formales, sobre todo en bibliotecas, y el espacio bibliotecas también está en continuo cambio. Es un concepto que va más allá de un espacio concreto, y es un concepto de biblioteca extramuros, en la que, hablando de niños tan pequeños y de promoción de la lectura, aunque el concepto de lectura también es amplio, también no se puede limitar ni a un espacio, ni a unas personas, ni a un contexto determinado, sino que tiene que iniciarse en determinados sitios, pero exige, para que tenga unos resultados positivos, una continuidad. Para mí, como reflexión de partida, como punto de partida, la situación se me pinta como un puzzle. Un puzzle en el que, por un lado, tenemos la lectura en un amplio sentido. Cuando digo leer está cambiando, bueno, cada vez estamos más inmersos en un mundo de imágenes y en un mundo que la tecnología nos rodea, con lo cual ese concepto de lectura va más allá de un sentido de decodificación de textos. Por eso estamos hablando de promoción de la lectura con bebés. Estamos hablando con 0-3 años de manera más particular. Por supuesto, esa idea de cómo leen antes de saber leer, pues es en un sentido muy amplio, que viene sobre todo marcado por lo que son los afectos, por lo que son los sonidos, por lo que es lo textual, lo táctil, lo sonoro y sobre todo lo visual. Entonces, para mí, las piezas de este puzzle en este contexto, bueno, por un lado está la lectura y el entorno familiar. Me parece que la familia en estos tiempos se ha convertido en un aliado. En mis más de 25 años de profesión con niños, he pasado por diferentes etapas. En un principio había muy pocos, sobre todo bibliotecas, que es el espacio donde he desarrollado prácticamente todo mi trabajo, había muy pocas bibliotecas que acogieran a los niños antes de saber leer. Y se empezó con niños de 3-6 años. Cuando nosotros hace 20 años empezamos a trabajar con bebés, desde los 9 meses hasta los 3 años, en España había muy poquitas experiencias. De hecho, el aprendizaje nos vino de especialistas de Francia y de la mano de Marie Bonafé. No sé si os suena. Bueno, pues que es una especialista que para mí ha sido mi maestra, y tuve la suerte de participar en un seminario con ella, y fue la que me puso un poco esas herramientas y esas estrategias que te podían conducir en un camino de promoción de la lectura con estas edades. Y en esa trayectoria de evolución, en un principio no se contaba con la familia. Era muy difícil que en los espacios donde iban los niños la familia pudiera entrar. Casi se consideraba como, bueno, tú quédate fuera, porque nuestras responsabilidades y nuestras capacidades también de actuar, tú tienes las tuyas, yo tengo las mías, están muy delimitadas. Pero he pasado por ese proceso en el que la familia se ha ido convirtiendo en un aliado. Y no solamente está fuera, sino que además está invitada y se le necesita en estos espacios donde se promociona la lectura.
se ha convertido en un elemento imprescindible. Por eso, para mí, la tercera pieza de este puzzle es el trabajo que tienen que hacer los mediadores, los bibliotecarios, los educadores sociales, los animadores, por llamarlo de alguna manera, los maestros, para que esta ligazón y este puzzle funcione, para que todos los escenarios y todos los actores sean los precisos y estén todos coordinados para que los resultados se maximicen, porque no va a haber un espacio determinado ni un tiempo determinado, sino que estamos hablando, y antes me ha gustado mucho todo lo que ha dicho María Jesús, de una construcción, ¿no?, que se inicia, y muchos lo hemos oído y muchos especialistas lo dicen, se inicia incluso antes de que el niño haya nacido. Desde el vientre materno ya se le puede hablar, se le puede poner en contacto al bebé con los sonidos, con las palabras, de alguna manera ya con las historias. Entonces, el papel aquí de los mediadores, tanto para crear el propio escenario de acercar la lectura al bebé, como el de ofrecer a las familias esas necesidades que pueden tener, pues, para poder actuar y también ser elemento de este puzzle y crear y poder dar esa continuidad, me parecía imprescindible. Y el cuarto elemento del puzzle es un poco el entorno, el contexto social en el que nos movemos. No nos podemos aislar, no nos podemos quedar en el soporte papel, no nos podemos aislar de lo que los avances tecnológicos nos están ofreciendo. Yo creo que la tecnología digital en este contexto se convierte en un aliado. Nosotros como mediadores tenemos que conocer esos avances, esos recursos que nos está ofreciendo la tecnología para ponerlos en este escenario de promoción de la lectura, para ayudar a las familias, para que todos podamos utilizarlos y ponerlos a nuestro servicio, bueno, pues para maximizar los resultados y para que los primeros encuentros con la lectura en estas edades, bueno, pues sean unos encuentros positivos y sean unos encuentros que van más allá de la intención de hacer lectores, que luego seguiré hablando de ello desde la exposición de alguna práctica que voy a hacer, que vaya más allá de la intención de hacer un lector. No, vamos a despertar la curiosidad, vamos a despertar el deseo de escuchar, de querer estar, de saber estar en estos espacios en los que pueden estar presentes la lectura. Bueno, a partir de estas reflexiones, un poco en esta conjunción, querría también justificar por qué la familia es un aliado especial, imprescindible, y por qué, hablando de promoción de la lectura, no nos podemos olvidar de este elemento. Hay muchos autores y yo creo que estamos rodeados de información y de reflexiones en torno a esta cuestión, y con lo cual no me voy a extender en ello. Os recomiendo uno de los últimos escritos sobre este tema de Juan Mata, que tiene publicado en una publicación, en un recurso en línea que se llama Casas Lectoras y que está editado y publicado por la Junta de Andalucía. Juan Mata. Bueno, pero a mí sí que me gustaría, un poco por contextualizar el proyecto y en del que voy a hablar, y un poco de cómo trabajar la lectura con la familia y con los bebés, un poco en esta fuente tan rica que tiene el entorno familiar. Creo que en este contexto se dan situaciones que no se dan en otros. Está muy ligado a los afectos, y en nuestras relaciones de familia hay muchas oportunidades para hablar, para cantar, para contar, para dialogar, para ir creciendo en una construcción del lector, aunque he dicho que no es el objetivo, sobre todo en los primeros años, pero sí en un camino largo que es toda la infancia. Para mí es el contexto ideal, igual que hay mucho, bueno, en la familia tú potencias
tus propios gustos y los puedes proyectar en tus niños. Y el gusto por la lectura, por compartir esos momentos, sobre todo en las primeras edades tan ligadas a los afectos y bueno, al contacto físico, me parece que es el mejor momento para hacerlo. Nadie mejor que los padres conocen cuáles son las necesidades del bebé. Nadie mejor sabe cuáles son sus gustos. Puede interpretar desde un gesto muy sencillo hasta un llanto, hasta un balbuceo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido los padres, alejándoles de ciertas responsabilidades que luego va a asumir el contexto escolar o otros contextos, otros mediadores, la familia va a poder aportar una serie de acciones que en otros espacios o con otros mediadores serían impensables. Y bueno, luego la lectura les va a ofrecer muchísimo y nosotros en nuestro trabajo con la lectura, con los bebés, con la familia, es un poco lo que les queremos mostrar a los padres. Les queremos mostrar que a través de los libros y a través de las historias, los libros, digo en soporte papel, pero también ahora las historias en otros soportes como pueden ser las tabletas, internet, en YouTube, los cuentos orales, los cuentos narrados. Bueno, pues vamos a descubrir muchas maneras de comunicarnos con los niños. Vamos a poder desarrollar muchísimas cosas. No vamos a hablar aquí de las funciones y de las acciones que pueden hacer la lectura y que pueden ayudarles a formarse como mejores personas o como un adulto más, un lector más competente y crítico, porque no es el momento, pero también tendríamos para dar un curso sobre ese aspecto. Conozco muchos libros, muchas historias que, bueno, pues desde el humor pues pueden ayudarte incluso, bueno, pues a justificar por qué no has hecho los deberes un día y de contárselo a tu profesora, que ha sido uno de los últimos libros que he descubierto esta semana, que es una joyita que nos llegará de Benjamin Chau, que es el autor de Tralarí. Vamos a dormir, que luego os lo voy a presentar. Bueno, y no me podía quedar con eso, sin deciros eso, bueno, cómo la lectura nos puede ayudar a muchas cosas. Y sobre todo también lo que decía María Jesús, creo que también nos ayuda a ser más felices. Yo cuando cuento cuentos o cuando he ejercido como madre con los cuentos, con mis hijos, me han proporcionado momentos muy felices, momentos de comunicación tan especiales, que yo tampoco me podía saltar mi hora del cuento de la noche. No solamente era de mis hijos ese momento, sino que también era mío. Y ese sentimiento y esa necesidad es un poco la que a través de diferentes proyectos tenemos que intentar transmitir a las familias. A mí me gusta mucho un cuento, un álbum ilustrado de David McKee, que ilustra un poco lo que a veces los padres nos perdemos cuando no prestamos atención a nuestros hijos. Y me voy a permitir pues, el proyectaros la historia, a lo mejor alguien ya lo conoce, pero bueno, es una historia muy cortita y que un poco nos hace reflexionar sobre la necesidad de atención y de disponibilidad que debemos mostrar los padres a la hora de dialogar y de comunicarnos con nuestros hijos. Es además un ejemplo de álbum y de lectura de imagen que, aunque tiene muchos años, porque es una publicación de los 80, bueno, pues sigue vigente hoy en día, es muy divertida y bueno, y yo creo que a los padres les suele sorprender, aunque algunos se quedan bastante calladitos. Espero que no nos identifiquemos ninguno con esta familia. Ahora no, Bernardo, y el niño es Bernardo y ese es su padre. Y esto sucedió un día cualquiera en la vida de Bernardo cuando se acercó a su padre y le dijo: papá, hay un monstruo en el jardín. Y su papá le dijo: ahora no, Bernardo. Bernardo se marchó y fue a donde estaba su mamá. Mamá, hay un monstruo en el jardín. Ahora no, Bernardo, pero me quiere comer.
Ahora no, Bernardo, está ahí fuera y me quiere comer, me va a comer. He dicho que ahora no, Bernardo. Bernardo salió al jardín, bajó las escaleras y se encontró con el monstruo. El monstruo se comió a Bernardo. Subió las escaleras y entró en la casa. Fue a donde estaba la madre y le hizo ¡ah! Y la madre, que estaba muy atareada, dijo, ahora no, Bernardo. El monstruo fue a donde estaba el padre. ¡Ah! Y le mordió la pierna derecha. Pero el padre, sin levantar la vista del periódico, ahora no, Bernardo. El monstruo no entendía nada. De repente oyó que la madre decía, Bernardo, ya está la cena lista. Y la dejó frente al televisor. El monstruo llegó y se la comió. Comió toda la cena de Bernardo. Vio sus dibujos favoritos. Incluso leyó uno de sus tebeos. Y para finalizar, estuvo jugando con uno de sus juguetes. Hasta que oyó a la mamá decir, Bernardo, es hora de ir a la cama. Bernardo, dijo el monstruo, subió las escaleras. Se acostó en la cama de Bernardo. Bébete el vaso de leche, le dijo su madre. El monstruo dijo, ¡ah! Soy un monstruo, no soy Bernardo. Y la mamá dijo, ahora no, Bernardo, y apagó la luz. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Bueno, espero que no nos encontremos muchos padres como los de Bernardo en el camino, porque es una lástima, creo que no hay muchos, pero sí que hay padres que están muy desorientados y que muchas veces no saben qué hacer, y sí que nos vamos a encontrar padres que quieren que otros actúen por ellos y que otros, sobre todo en el terreno de la lectura, otros hagan las cosas por ellos. Y bueno, también vamos a ver que con los proyectos que se pueden desarrollar con las familias hay que buscar esa intención de concienciarlos y de demostrarles que con cosas muy sencillitas, con un poquito de atención, con una continuidad y con cariño, se pueden conseguir muchas cosas sin ser especialistas. Que en el tema de promoción de la lectura no necesitamos cuentacuentos, sino que necesitamos momentos de tranquilidad, momentos de querer y poquitas cosas más. Que para contar cuentos no hace falta hacer un curso de teatro, ni de escenificación, ni de modulación de la voz, sino que es mucho más fácil. Nosotros en el trabajo con la familia creo que es muy importante identificar qué necesidades tienen, en qué nivel nos encontramos y un poco ese estudio, esa visión nos va a ayudar a articular determinadas acciones. Si proyectas actividades en horarios en los que no hay disponibilidad, acciones muy largas pueden llevarte al fracaso, y muchas veces el hacer cosas en el que luego no tengas una respuesta o ni siquiera te acudan los padres a lo que tú has planificado, la verdad es que resulta muy frustrante. Pero muchas veces tiene que ver, bueno, pues una mala planificación o el no haber tenido en cuenta pues esa disponibilidad. Hay que conocer cuáles son sus hábitos lectores, las edades de los niños, qué situación tienen para poder acudir a determinadas acciones o qué es lo que están demandando. Nosotros siempre, antes de poner en marcha cualquier acción, nos movemos pues, a través de encuestas, a través de entrevistas, a través de un poco también relacionándonos con las escuelas, con otras instituciones, para saber un poco y conocer, antes de poner nada en acción,
qué es lo que puede funcionar mejor en determinados contextos. Yo he trabajado la mayor parte de mi tiempo profesional en una ciudad pequeñita, que es Salamanca, y ahora mismo estoy trabajando en Madrid. Desde luego, a la hora de proyectar actividades y de preparar sobre todo lo que es la infraestructura, pues como podéis imaginar, varía. Y la respuesta, aunque después, cuando ya tienes montado todo el cambalache, pueda ser más o menos la misma, porque somos todos los niños de las mismas edades, los padres, bueno, pues la manera de planificar, de difundir, de actuar con ellos es, como podéis imaginar, diferente. Y también, bueno, dependiendo de los recursos que tú también tengas para poner en marcha determinados proyectos. A mí me parece interesante que en cualquiera de las acciones, bueno, pues nos planteemos unos objetivos que vayan más allá de, he utilizado la palabra cuentacuentos, pero que vayan más allá del encuentro solamente ante un cuento, un espectáculo en el que hay una persona que lo hace todo y que pone ya un punto y aparte y se acabó. A mí me parece que cualquier proyecto que se inicia de trabajo, de promoción de la lectura en la que se va a involucrar a la familia, debe ser un proceso de continuidad en el tiempo y en el espacio. Entonces, muchas veces no se puede quedar simplemente en una acción de narrar un cuento, sino que tiene que ir más allá. Entonces, bueno, pues aquí tengo una relación de objetivos y, bueno, y un poco esas acciones que van asociadas a ellos, y que muchas veces con pocos recursos, pero sí conociendo lo que ahora mismo podemos tener desde Internet o desde las bibliotecas o de determinados centros que están trabajando con estas edades, podemos ofrecerles a los padres, bueno, pues la posibilidad de que estén informados sobre el panorama editorial, que conozcan las novedades, orientarles también para que puedan distinguir una buena lectura. Porque a mí hay otra cosa que me preocupa mucho en el tema de promoción de la lectura y que tampoco puedo entrar en profundidad, pero sí que no puedo dejar de decirlo, y es que no todo vale. O sea, hay que ser muy exigentes en la selección. A mí me parece que en un panorama tan amplio y que somos afortunados en nuestro país porque se publica muchísimo, hay que tener muy claro unos criterios a la hora de seleccionar. Si nos estamos dirigiendo a niños de 0 a 3 años, bueno, pues que tengan unas determinadas cualidades en cuanto al formato, al material, pero sobre todo valorar mucho el que haya variedad de contenidos, variedad temática, variedad de géneros, variedad de soportes, y que también incluso en la manera de transmitir, de comunicarse desde lo visual, también no caer en siempre ofrecer un mismo tipo de dibujo, de infantilizado o pensar ya encapsular, porque estamos trabajando con determinada edad, solamente mostrar un tipo de lecturas, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy importante, y a los padres también hay que concienciarles que hay que ir un poco más allá del me gusta, sino que hay que explorar, y que para ello es dejarse orientar, dejarse conducir un poco pues, por muchos promotores de la lectura, bueno, pues, que dedican gran parte de su tiempo de trabajo, bueno, pues, para investigar, para seleccionar, y, bueno, y ponen en sus manos pues, guías de lectura, portales web en los que, bueno, pues, les van a dar unas pautas, bueno, por edades, por temas, por ilustradores, por autores, que yo creo que ese trabajo les va a facilitar el poderse, bueno, luego ya también crear sus propios gustos o sus propias necesidades, ¿no? Conducir hacia sus propios intereses o su propio contexto particular, ¿no? Pero sí que es importante concienciarles también que hay una necesidad de que no solamente se queden en lo puntual, en asistir a un centro donde les cuentan un cuento o a una biblioteca un ratito a leer, sino que la continuidad en el hogar, el mantener una actitud positiva, bueno, pues no sé si contar todos los días, pero sí casi todos, ¿no? O sea, crear ciertas rutinas, porque los hábitos de lectura se construyen de esa manera.
Y, por supuesto, el último apartado es generar actividades en las que los padres se puedan involucrar y vean también y se enfrenten a esas dificultades, ¿no?, pues que tenemos los que trabajamos con niños tan pequeños, pues para captar la atención, para mantenerles con el interés y con la motivación. Bueno, como se trataba un poco en esta ponencia de hablar de la experiencia y de que os cuente un poco qué cosas estamos desarrollando con estas edades, bueno, también me gustaría algunas premisas y consejos que en nuestros años de experiencia hemos ido viendo y que a partir de un estudio que se hizo de uno de los proyectos que he desarrollado en la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez en Salamanca, que es un proyecto que se llama Ronda de Libros. Este proyecto llevaba 20 años y se hizo un estudio con personas, con especialistas de la Universidad de Salamanca, de la Facultad de Educación, y a partir de ese estudio, que duró 2 años, se extrajeron muchísimas conclusiones y muchísimos consejos, que algunos he recogido aquí, un poco del impacto que tienen estos programas de continuidad desarrollados con familias y con bebés en torno a la lectura, en este caso en una biblioteca. Bueno, los padres agradecen que se combine lo presencial y lo virtual. Y eso, bueno, pues viene, lógicamente, bueno, está condicionado por un poco la falta de tiempo, y hay veces que ellos tienen mucho interés por participar, por estar enterados, pero a veces que la disponibilidad y el poder acudir a actividades pues no es fácil para todas las familias, con lo cual siempre valoran mucho el que ellos puedan luego en cualquier momento desde su casa poder consultar cómo contar un cuento, cómo elaborar una biblioteca familiar o cómo seleccionar un libro, además de poderlo ver en alguna sesión presencial. Desde luego, la segunda cuestión es obvia. Siempre que hemos querido trabajar con la familia, la predisposición y la facilidad es más favorable con niños pequeños y sobre todo con 0 a 3 años. Todos los proyectos que desarrollamos con 0 a 3 años suelen tener lista de espera. Ahora mismo en Casa del Lector, en Matadero, Madrid, aquí, se ha proyectado en una semana, se ha promocionado una sesión de ronda de libros y creo que en una mañana está todo completo. O sea, siempre hay listas de espera. 3-6 años también tiene bastante demanda, pero a partir ya de cierta edad los padres acuden, pero de manera más puntual, con lo cual nos lleva a que las actividades que se desarrollan con niños muy pequeños pueden tener muchísima más diversidad y muchísima más cantidad también en tiempo, porque los padres, y también lo ha dicho antes María Jesús, están muy dispuestos. No sé si es porque están ante la novedad o tampoco, porque también hay muchos casos de padres que no son primerizos, que quieren repetir y que quieren poner en contacto a sus bebés con este tipo de acciones. Frente a lo de más tiempo libre, es verdad que son los fines de semana. Esto a veces es circular. Ahora está funcionando muy bien el programar actividades en fin de semana con los niños, y otras veces ha sido indiferente. Pero yo creo que últimamente también este contexto viene condicionado a que las escuelas infantiles de 0 a 3 años funcionan cada vez mejor y hay más oferta, con lo cual durante la semana los niños están más cansados. De hecho, yo tengo una experiencia de hacer unas sesiones de ronda de libros con bebés los viernes por la tarde y los domingos, y tienen muchísima mejor atención los domingos. Vienen más descansados, aparte de que es por la mañana. El viernes por la tarde muchos están escolarizados y vienen más cansados. Los padres también están más cansados. Entonces, tiene su lógica que el fin de semana, sobre todo la mañana del domingo, es un momento muy, muy propicio. Por supuesto que tenga continuidad y que haya una duración. Las actividades puntuales, bueno, están bien. Cuando me refiero a actividades puntuales es una especie de taller, de un día, de un encuentro,
Pero para mí la lectura o los encuentros con la lectura en estas edades tienen mucho que ver con los afectos. Entonces, en una hora es muy difícil, si tienes un grupo, aunque sea pequeñito, de 15 familias, contactar con todos. Entonces, en esa continuidad vas ganando, cada día vas ganando con los padres, pero vas ganando con los bebés y vas dando más pautas y más formas de descubrir ese acercamiento a la lectura. Bueno, temáticas variadas. Y bueno, ponía lo de sorprender. Para mí lo más difícil es ese binomio, ¿no? Que tienes que buscar actividades y recursos que sorprendan a los niños y a los padres. Muchas veces los padres ponen barreras. Por eso, en una actividad puntual, la barrera te puede estropear un acercamiento que el bebé no lo ha puesto. Pero si los padres ponen barrera, sobre todo cuando ven que algo es difícil. O sea, tienes que mentalizarles mucho que cuando trabajas con niños tan pequeños, muchas veces no importa tanto el significado de lo que estás contando como lo que se crea alrededor, que son muy poquitas cosas. Si no eres un buen observador, casi ni las ves, ¿no? Todo pasa muy deprisa y parece que no pasa nada, pero cuando ellos vuelven, muchas veces te comentan, oye, cuando llegamos a casa me hablaban de Nadarín. Y en la sesión, Nadarín aparentemente no les estaba diciendo nada. Era muy difícil, no sé si conocéis Nadarín, de Leo Lionni, que es una ilustración así muy fría, con unas acuarelas. Entonces, bueno, los padres ponen las barreras muchas veces. Entonces, en esa continuidad y en ese trabajo más periódico, también les enseñas a que hay que dar tiempo. O sea, que los niños necesitan historias, necesitan lenguaje de los hechos, necesitan que les hables, pero también necesitan silencio y también necesitan ese tiempo de silencio como para apropiarse de lo que están viviendo. Pero bueno, aún así hay que conjugar ese binomio de sorpresa, de entretenimiento y de diversión. Lo esencial es, bueno, pues lo vengo diciendo, el juego, el encuentro, el que las familias, tanto los bebés como los adultos, bueno, pues puedan ver cómo otros actúan en el mismo contexto, cómo otros se comportan. Y hay veces que la imitación o el poder darte tiempo, ¿no? O sea, hay una cosa que a mí me gusta mucho aconsejar a los padres, es que no hay prisa. Porque claro, cuando a lo mejor aquí se crean también momentos de comparación, estos escuchan, estos no, este presta atención, ay, qué quietitos está, el mío no para. Bueno, pues no pasa nada, ¿no? El crear este espacio supone que el niño pueda explorar, que el niño se pueda mover. Sí que es verdad que luego tú vas a ir creando determinados límites, bueno, pues para conseguir un acercamiento, porque si no tienes ese acercamiento va a ser muy difícil que descubran bueno, pues lo que tú en ese momento les estás ofreciendo. Pero cuando estás trabajando con bebés o estás contando un cuento, es muy fácil que si hay 15, 20, haya unos cuantos que se empiecen a mover y que se vayan por cualquier rincón y que no te estén escuchando. Pero tienen momentos que se acercan, se van, bueno, los voy a contar, ¿no? Entonces, creo que la actividad tiene que crear ese ambiente un poco de distensión, de no obligar, pero sí invitar, ¿no? Conjugar un poco con los dos elementos. Los objetivos de este tipo de acciones, bueno, pues tienen que ver con esto, con lo esencial, pero es favorecer los primeros contactos positivos. No hay que obligar, no hay que sujetar, sino que hay que seducir, hay que invitar. Es muy importante cuidar la voz, las palabras, y ahí vuelvo a insistir en que no importa lo que entienden o no entienden, sino hay que, bueno, decir las palabras. ¿Por qué no voy a decir que Nadarín es negro como la concha de un mejillón? Bueno, ahí quedó. No entienden. Pero es que no importa tanto hasta dónde se entiende o qué es lo que quiero entender, sino ese espacio y ese momento que yo estoy creando cuando digo esas palabras y enseño las imágenes de Leo Lionni.
potenciar esa relación que se crea entre el adulto y el niño. Las prisas son malas. Entonces, si los niños notan cuando estás cumpliendo un objetivo, cuando estás con prisa porque ya me tengo que ir a hacer la cena, que eso pasa en la casa, y muchas veces los padres lo que valoran de estos espacios es que cuando están ahí, están solo a esto. O sea, la dedicación es exclusiva. Muchas veces en casa, bueno, pues hay muchos elementos, hay muchas preocupaciones que no te ayudan un poco a centrar toda la atención y todo el interés en quererte comunicar con el bebé. En estos encuentros con la lectura, en estos espacios, eso no pasa. El padre, al principio no, al principio vienen y quieren que tú actúes con ellos, pero en esa continuidad y en esas sesiones periódicas hay una invitación y una seducción, y los padres descubren que no, que están ahí para eso y no tienen otra preocupación. Y si es 1 hora, si son 45 minutos, lo empiezan a valorar que no hay otra cosa, que están las historias, que está la persona que a lo mejor te ayuda, están otras formas que descubren de cómo contar, de cómo transmitir las palabras, los sonidos, los afectos, ¿no? Y bueno, un espacio de lectura abierto. Partir de lo cotidiano para llegar al mundo que les rodea, y sí que también vemos que se favorecen diferentes fases de lectura y diferentes capacidades en los niños, que van desde la manipulación, bueno, pues a desarrollar lo que es la interpretación. Y bueno, en esta fase de 0 a 3 años, pues estamos mucho en estas 2 primeras fases, en la manipulación y en la observación. Sí que ya en 2 a 3 años empiezan a señalar y a prestar más atención, pero teniendo en cuenta que a los niños les gusta manipular, les gusta observar, las actividades que vamos a preparar van a ir más dirigidas en este contexto. Y por supuesto partiendo de lo cotidiano, de lo inmediato, para hacerles llegar a otras cosas más desconocidas y que tienen que ver, bueno, pues con contextos más amplios. Bueno, y es lo que he estado diciendo, ¿no? Más que formar a un lector, es importante despertar la curiosidad y el gusto por escuchar y hablar. Paso ahora a detallar un poquito, porque creo que teníais interés en cómo se desarrolla una sesión con bebés con la lectura como objetivo, ¿no? Las sesiones duran unos 45 minutos, 1 hora, y se desarrollan cuentos en pequeños grupos, en la que los propios padres son los que narran, cuentan y se enfrentan a los libros. Nosotros tenemos además el privilegio de disponer de tabletas digitales, con lo cual les tenemos también creadas carpetas con aplicaciones que son tan recomendables pues, como podría ser un libro. En nuestro proyecto contamos con un fondo de 300 libros en edición impresa, que tenemos distribuidos en cajones, y es una selección muy exhaustiva, bueno, pues con una variedad de temas, de géneros, que los padres y los bebés pueden estar observando, manipulando y jugando con ellos bueno, de manera libre. Y también disponen de tabletas para poder también jugar con esas lecturas y con algunas propuestas de aplicaciones que tenemos ya seleccionadas para estas edades. En varios momentos, bueno, pues con algunos rituales que creamos en torno a la sesión, pues concentramos al grupo para hacer una narración colectiva. En la narración colectiva pues utilizamos diferentes soportes, diferentes estrategias, utilizamos también las tabletas, la PDI o lo que tengamos a nuestra disposición. Si bien es verdad que el libro funciona de maravilla. Es un soporte ideal que tiene que ver con todo esto que estoy diciendo, ¿no? Un poco de los afectos, de lo que es la manipulación, la observación. Pero hay veces que en los grupos muy pequeños, muy numerosos, el libro, como por ejemplo este, es tan pequeño que muchas veces, que este no es el caso, porque tiene una ilustración, como veis,
muy, muy grande, pero en otros casos los detalles se pierden. Entonces, bueno, pues hay otras estrategias que nos facilitan ese contacto. Y si hay disposición y hay medios, que en nuestro caso del Centro de Salamanca, para dar esa continuidad, esa continuidad en el hogar, el poder prestar materiales. Y si no, sugerirles listados o guías de lectura para que puedan acudir a la biblioteca más cercana o a la librería, para que puedan continuar en casa. He puesto un máximo participantes 20 familias. Para mí el grupo ideal está en torno a 15-20, con 15 está fenomenal. He llegado a trabajar con 30. La verdad es que es muy, muy difícil, sobre todo la primera sesión. Entonces pierdes muchísimo, pierdes contacto visual, pierdes contacto afectivo, pero bueno, yo creo que lo ideal para una sesión de lectura, tal como se puede plantear desde una forma muy sencilla, pues está en torno a las 15-20 familias. A mí me gusta funcionar con un tema como hilo conductor, porque también ayuda un poco a los padres pues un poco a descubrir esas temáticas y un poco a mostrar variedad de propuestas que a lo mejor en un momento dado tú eliges esta, pero los niños son muy variados, e incluso desde los 9 meses a los 3 años el nivel de madurez y la capacidad de atención también es muy diversa. Entonces, al haber un hilo conductor que te proporciona la posibilidad de seleccionar más lecturas, por ejemplo, en este caso, yo este libro lo selecciono, se puede seleccionar con el tema de la música o de las onomatopeyas, pero también con el tema de vamos a la cama a la hora de ir a dormir. Entonces, si este libro no conecta con las 15 familias o con todos los bebés, bueno, pues en la mesa va a haber otra selección de libros sobre la hora de ir a la cama, que en esas actividades de pequeño grupo, si la de gran grupo no funciona, en la de pequeño grupo, pues yo me puedo acercar y yo se la pueda contar pues a 1 o 2 niños, de manera más individual, porque no todos responden a la misma motivación. Entonces, sí que lo recomiendo. No es una necesidad, o sea, hay veces que el contar libros porque me gustan y porque quiero presentar autores o porque quiero presentar algo que me sorprende también funciona. El ritual de motivación para que el bebé sepa ya que le vas a seducir, que le vas a invitar, es muy importante. Aquí, bueno, pues a mí me gusta utilizar algún poema o alguna cancioncita. Últimamente utilizo un poema que además es de Lope de Vega, y bueno, utiliza el estribillo, que es algo tan sencillo como el de hola, que me lleva la ola, hola, que me lleva la mar. Entonces, ante ese saludo, pues como que creas ya, bueno, el primer día, ¿qué hace esta loca que habla así, tan raro? Y luego ya es la repetición, ¿no? Los bebés responden al estímulo de la repetición y de la sonoridad de las palabras y de la sonoridad del lenguaje. Y muchas veces ahí el folclore y los pequeños poemas pues te facilitan el poderte acercar al grupo. Otro ritual que yo también utilizo es que yo llevo mi selección de materiales en una maleta y la maleta no se abre. No se abre. Para abrir la maleta hay que contar. En el programa a los padres, todos los poemas y todas las canciones que hemos ido experimentando a lo largo de 20 años, 21 ya, con estos proyectos de ronda de libros con bebés, hemos sacado ya un cuadernito que, bueno, en este caso que hay recursos, se le ofrece en este formato, pero que también lo colgamos en lo virtual, también lo colgamos en una página web para que tengan esta disponibilidad de tener este material. Y es un poco una invitación también a seguir en casa. Y son poemas muy sencillitos, que muchos son nanas y retahílas, bueno, pues del folclore, de Ana Pellegrín, de Adriano del Valle, de Guillén, y bueno, que son muy seductores
y que ya es una selección de varios que hemos experimentado en las diferentes sesiones y que a las familias y a los niños les gusta repetir y les gusta canturrear. Entonces, bueno, pues algunos de estos poemas son los que utilizo para que se los aprendan y los padres participen, porque los niños, cuando ven que los padres participan, también sirven de arrullo y de arropo hacia esa motivación para captar la atención. Entonces, bueno, pues la historia de Antonio Rubio, que está publicada en Calandraca, que es una colección que os recomiendo entera, es de la cuna a la... de la cuna a la luna, de la editorial Calandraca, Antonio Rubio. Bueno, pues tiene un libro que es 5, entonces yo les propongo contar hasta 5. Y entonces es un poema que se hace con las manos, y entonces le digo 1, luna, 2, luna y sol, 3, luna, sol, pez, 4, luna, sol, pez, gato, 5, luna, sol, pez, gato, brinco. Entonces, el arropo de las familias pues, te ayuda a darle más expresividad, a canturrearlo, y a que luego con la repetición ya creas ahí un ritual que abrir la maleta se convierte en algo bonito ya con esto solo. Ahora ya también les he enseñado a contar hasta 10 con unilla, dosilla, tresilla, cuartana, color de manzana, curruco de pez. Con esta y con esta ya tengo 10. Entonces, como veis, son poemas del folclore, este es de Adriano del Valle, que las familias enseguida se aprenden y que a los bebés les gusta. Con esto ya tenemos atención, hay algunos niños que ya se van, otros se quedan y esperan a la sorpresa de la maleta. Luego hay algunas aplicaciones que también me gusta contarlas, y me gusta también pues, contar con el libro. En la sesión también en algunas ocasiones incluyo alguna actividad manual, no pensando que los niños la hagan, pero sí que los padres puedan colaborar y puedan hacerles descubrir cómo los libros, las imágenes, las aplicaciones, las imágenes, la lectura, también nos abre el mundo de la creatividad y del arte, del acercamiento al arte. Entonces, para mí, el álbum, la aplicación y el arte lo ligo mucho en estas sesiones como un trío de ases, ¿no? Que para mí son mis bazas a la hora de querer desarrollar este trabajo, y que dan mucho juego, bueno, pues, para expresarse. Entonces, muchas veces las actividades manuales, pues sí que son, vais a ver, os voy a contar por ahí alguna, pues son un poco barbaridad, pero bueno, las hacen los padres se lo pasan muy bien y los niños exploran con el papel. A mí me gusta mucho jugar con las texturas para que ellos estén allí manipulando y tal. Y hay algunos que también pues, cogen las pinturas, los rotuladores y también experimentan. Porque aunque utilizo las aplicaciones y hay aplicaciones creativas que me gustan, bueno, no lo digo yo, pero me imagino que estáis todos de acuerdo en que los niños necesitan experimentar y necesitan tocar. Y por eso yo creo que funciona tan bien el objeto, ¿no? Y entonces el papel, el tocar el papel, aunque aquí pueden dibujar y se pueden sorprender con lo que se crea, y sobre todo los padres, los adultos, yo lo que les digo es que es muy importante que los niños sigan manipulando, que sigan untándose los dedos, que sigan tocando las cosas, ¿no? Y hay muchas veces que el propio álbum y la propia propuesta, porque vamos a ver, bueno, pues libros como estos del autor japonés Komagata, que ya, bueno, pues es una manipulación y un juego en el que los libros se transforman en objetos, tanto artísticos como visuales. O sea, es una cajita en la que nada aparece. He traído este porque era el que tenía aquí, pero tiene una colección, ¿no?, de libros que en algunas librerías especializadas se pueden conseguir. Y bueno, pues cómo el objeto se transforma y, bueno, pues con un juego de abrir. Bueno,
que lo utilicé ayer, bueno, pues te puede servir para cantar la canción del elefante, que es otra canción del folclore, enlazarlo con un libro que ha publicado Edelvives, de un elefante se balanceaba en cartoné muy bonito, de Émile Jadul para los bebés. Y bueno, y también, bueno, pues con estas propuestas de libro artístico, de libro objeto, pues también el que los padres puedan experimentar y crearles libros personalizados para sus niños, con gomet, con texturas, con sonido, con, no sé, o sea, las propuestas de juego que puedan tener muchos de los libros, o bueno, este de Inma Pla en la editorial Océano, que tal vez es muy complejo para enseñárselo a los pequeños en colectivo, pero sí para jugar con ellos, porque al final es casi un libro sábana, ¿no?, en la que el niño se puede tirar encima y puede jugar con sus deditos y tocar y reconocer y observar a todos los animales que aquí se representan. Y bueno, y jugar, ¿no?, con el propio formato del libro. Entonces, eso unido a la experimentación artística, pues me parece muy interesante incluirlo en las sesiones, sabiendo que es el padre el que va a hacer si se logra un resultado así más o menos vistoso. A la hora de contar, bueno, aunque el libro para mí es el objeto estrella, pues también experimento con otras técnicas. Por ejemplo, ayer conté el libro este del secreto, de Batuc, está en la editorial Coquinos. Es una historia que para mí muestra mucho lo que es la lectura. La lectura está llena de secretos y la lectura de los álbumes propone muchas relecturas, y esta es una iniciación al mundo de lo secreto. Entonces, ayer, como es un cuento que tiene una ilustración muy pequeñita, pues lo adapté a un kamishibai. Entonces, bueno, conocéis la técnica del kamishibai, es una especie de teatrito, es una técnica japonesa en la que cada ilustración es una lámina y en la parte de atrás tú tienes tus textos, es un teatro leído. Entonces el escenario es más o menos de este tamaño, las láminas son así de grandes y tú vas contando el cuento, quitando las láminas, y bueno, y por detrás tendrías el texto de lo que estás contando. En el caso de los bebés no te puedes poner a leer. Normalmente lo oralizas, lo canturreas y lo adornas con movimientos, que pasa lo mismo cuando juegas con marionetas o con proyecciones en pantalla. Son muy frías, entonces tienes que acompañarlas de tu lenguaje gestual y de tu persona para que funcione ese acercamiento, pero luego como soporte a la hora de acompañar pues a un grupo, pues es muy útil que puedan ver las diferentes posibilidades. También utilizo a veces cuentos gigantes, cuentos pequeños, objetos para contar. Con eso tengo mucho cuidado, porque también es muy difícil que los niños tengan la capacidad de abstracción de imaginar que una campana es una ratita, pero lo he hecho y ellos disfrutan con los sonidos. O sea, que si tú lo acompañas de una narración y de un juego en el que hay una secuencia, no creo que vean una ratita, pero sí disfrutan con ese sonido secuenciado en el que tú vas introduciendo los diferentes objetos y los sonidos. Y ya casi llegando al final, porque estoy agotando el tiempo, bueno, pues os pongo dos ejemplos de dos sesiones. Esta es sobre animales. Para motivarlos de mi maleta saqué un puzzle que con el juego del veo veo fuimos construyendo, y era el ratoncito. Entonces yo tenía un panel de franela en el que fui poniendo los tres elementos y se construyó el ratón. Los niños no se quedan quietos, callados, pero eso ya es una respuesta, ¿no? O sea, veían la barriga, no decían nada, veo, ¿qué ves? Y sacaba cada vez una cosita y al final cuando ven el ratón se quedan callados. Entonces, bueno, le cantamos la canción Ratón que te pilla el gato, y después saqué una manzana roja. La manzana roja causó una expectación bárbara. O sea, fijaros lo que es una manzana roja. Pues sí,
Ya, si había alguno ya que se había levantado, porque ya con la del ratón que te pilla el gato ya se alborotó, al ver la manzana, otra vez, captas la atención, ¿no? Y de repente era la manzana que se encuentra el ratón. Y ya creas ahí un elemento de conversación y de comunicación que es muy útil para luego contar la historia. La historia además es muy repetitiva, tiene un esquema en el que van apareciendo 6 animales y le van preguntando al ratón qué es lo que ha escondido, porque él al encontrarse la manzana decide que va a ser su secreto y lo esconde. Hace un agujero en el suelo, esconde la manzana y aparecen una serie de amigos que le preguntan qué es lo que tiene ahí escondido. Y el ratón a todos les dice, es mi secreto, no lo diré jamás. Pero lo que no se da cuenta es que el ratón, de lo que no se da cuenta el ratón es que por detrás de él, porque está tan pendiente de que nadie le descubra su secreto, que cuando van apareciendo todos los animalitos, la ardilla, el pajarito, su secreto va descubriéndose. Él no se percata. Esto es un poco como los padres de Bernardo, que no se daban cuenta de que a Bernardo se lo había comido un monstruo, pues aquí es el ratoncito que no se da cuenta de que su secreto va siendo un secreto a voces y van pasando todos los animales, el erizo. Bueno, fijaros la cantidad de relecturas y de posibilidades que tiene el libro para jugar con las onomatopeyas, para jugar con los animales y para conocer también con la naturaleza, ¿no? Entonces ya cuando llega al final, todos los animales ya no quieren saber nada del ratón y él dice, este es mi secreto, no lo diré jamás. Pero, mi secreto. Todas sus manzanas caen al suelo y regresan todos sus amigos, ñam, 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 a comerse el secreto del ratón. Bueno, pues joyitas como estas, que sorprenden tanto a los padres como a los adultos, pues funcionan. Normalmente un buen libro, una buena historia que está bien analizada, en la que hemos visto que todo tiene una intención, desde las guardas, desde la disposición de los textos. El texto es bellísimo, esta repetición juega con los colores, con la tipografía, el incluir las manzanitas en la O del secreto. O sea, todo está cuidado al mínimo detalle. Y tú dices, si un libro que está cuidado al mínimo detalle, tan minimalista, tan impactante, en el que no tiene ningún fallo, tiene que funcionar. Y lo haces funcionar, porque luego ahí tú pones tu granito de arena como persona y como a mí me emociona, puedo transmitir esa emoción. Si un cuento no te emociona, es difícil que lo puedas contar. También expuse todas estas láminas para que las pudieran investigar en pequeños grupos con los papás y los pudieran manipular. Y exploraron una aplicación que es la de Draw Animal, que es una aplicación de dibujo muy sorprendente en la que los niños pueden ir descubriendo diferentes animales y dibujarlos. Y bueno, y la actividad fue crearse un animal con unas plantillas con cartulinas. Voy a dejar el tiempo para las preguntas, o sea, voy a pasar a la otra sesión para que veáis cómo es, porque veo que voy llegando al final. Este es el caso de una sesión para ir a dormir. Partimos también de recitar un poema que está recopilado aquí, que es la canción de cuna del elefante, que si queréis verla en una app que hemos creado la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez y personal colaborador. Es una app de cuentos, se llama De Cuentos, la app. Es una aplicación gratuita que os invito a descargaros. Son más de 30 cuentos narrados con diferentes estrategias y hay muchos para el público de 0 a 3 años. Pues la canción de cuna del elefante la podréis encontrar ahí, que la cuenta mi compañera Sara Iglesias, que es otra persona que también está trabajando conmigo con estas edades y con las familias y que también está en Casa del Lector. Y bueno, y os va a sorprender, bueno, pues como una manera tan sencillita, con un instrumento musical, se puede transmitir un poema de gran belleza. Después contamos el cuento de Tralarí, vamos a dormir,
Y con un juego de tarjetas, bueno, pues les facilitamos a los padres la participación con instrumentos musicales y jugando con las onomatopeyas. En este caso es un libro bellísimo de Benjamin Child, con unas ilustraciones muy grandes. Es un cuento acumulativo en el que una serie de animales se manifiestan como si fueran una orquesta musical, porque se van uniendo. Primero el pájaro abre el pico, crico, crico, crico. Las ocas sisean. Bueno, es un acumulativo maravilloso y perfecto para crear una orquesta musical familiar con la que nos divertimos muchísimo y que captó la atención de todos los bebés. Exploramos una aplicación, y en este caso la de Draw Animal es una aplicación creativa en la que los niños, bueno, simplemente van descubriendo animales y viendo cómo suenan, pero en este caso Buenas noches te permite además poder crear una historia. Entonces, en este caso todos tenemos disponible un iPad para cada familia, y íbamos viéndolo de manera colectiva, y yo les proyectaba la historia y la iba narrando en voz alta y la íbamos viendo todos a la vez. Con lo cual el interés y la motivación se incrementa. Y terminamos la sesión con una proyección de un vídeo de Maisie, que me llevé una sorpresa, que ningún padre conocía a Maisie. Estamos en un círculo que cuando los padres no acuden a bibliotecas, que este es un espacio diferente en casa del lector, no es una biblioteca, pues no conocen tantos libros como los que son usuarios de bibliotecas. Porque Maisie no hay ni que presentarla, ¿no? Pero me sorprendí. Bueno, pues otros temas, otros libros que os invito a descubrir, a investigarlos. Leo Lioni, el Globito Rojo. De todos modos, ahora os voy a hacer una invitación a explorar un recurso web que es de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, que es Canal Lector, no sé si lo conocéis, en el que vais a poder descubrir todos estos libros. Podéis obtener más información. La dirección es canallector.com, tan fácil. Y podréis encontrar me parece un recurso web muy interesante, tanto para nosotros, para los educadores, como para las familias. Y todos estos libros podréis encontrarlos allí. También os voy a invitar a que os registréis o a que os unáis a una red de lectura, que es una especie de Twitter de lectores, que también ha creado la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, que es Lectio. Y si queréis, os invito a seguirme o a seguir a otros especialistas que continuamente estamos hablando de estas cosas, recomendando aplicaciones, recomendando libros y escribiendo sobre las actividades y proporcionando recursos. Porque en este tipo de encuentros, bueno, pues yo creo que sirven para eso, para establecer nexos y sobre todo para compartir recursos. Esta es la app de cuentos, que os invito a descargaros gratuitamente. Decía más de 30 y son 60 vídeos relatos. Y bueno, yo creo que se los podéis recomendar a todas vuestras familias, investigarla, os va a divertir. Creo que no somos bibliotecarios todos los que contamos, pero bueno, hemos hecho un esfuerzo por ponernos delante de la cámara y mostrar diferentes estrategias, y muchos de los cuentos que he recomendado en las anteriores diapositivas están aquí narrados. Simplemente mencionaros algo que estamos iniciando, que es un proyecto de casas lectoras, que es un ejemplo un poco de lo que he hablado esta mañana. Tiene 3 pilares. Tiene el pilar del préstamo de libros, tiene el pilar de la actividad presencial y tiene el tercer pilar del apoyo en la web, que es Lectio. Podéis encontrar recursos y consejos para padres en otro portal que creo que lo tenéis recogido en las carpetas que os han entregado, que es lecturalab.org, y podéis encontrar todos estos tips y how-tos. Y por último, para terminar, este es mi perfil en Lectio, al que os invito.
Y con esto espero haber satisfecho alguna parte de vuestros intereses en estas jornadas. Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer estar con vosotros y hasta la próxima.